Hoy vamos a darle la vuelta a una de las historias más famosas que existen, el Éxodo, pero no como un relato del pasado, sino como lo que la Cábala nos revela que es en realidad, un mapa secreto súper detallado para nuestra propia liberación interior. Vamos a empezar con una pregunta que seguro nos hemos hecho todos alguna vez. Esa sensación de estar atascado, de querer avanzar y chocar siempre con la misma pared invisible. ¿De dónde vienen esas limitaciones? Bueno, pues estas enseñanzas milenarias nos dicen que la respuesta no está fuera, está dentro. Y tiene un nombre muy antiguo. Mirad, en hebreo, Egipto se dice Mitzraim, y esa palabra viene de Meitzar, que significa, literalmente, estrechez. Así que cuando la historia habla de la esclavitud en Egipto, no se refiere solo a un país, se está refiriendo a un estado de conciencia, una auténtica prisión mental en la que nos sentimos limitados, incapaces de ver más allá de nuestros problemas. Es, en definitiva, la estrechez de nuestra propia mente. Vale. Para entender por qué acabamos en nuestro propio Egipto interior, tenemos que rebobinar hasta el principio de todo. Porque curiosamente esta historia no empieza con la esclavitud, sino en un jardín. Y aquí viene un cambio de perspectiva brutal. La famosa caída de Adán y Eva, según la Cábala, no fue un error ni un castigo, fue en realidad parte de un plan divino. El alma necesitaba descender a los mundos más densos, como el nuestro, para experimentarlo absolutamente todo. ¿Con qué objetivo? Para poder ascender de nuevo, pero esta vez con una conciencia infinitamente más grande. Fijaos bien en cómo esta tabla resume ese cambio. Antes de la famosa manzana, Adán y Eva vivían conectados al árbol de la vida. ¿Qué significa esto? Que veían la unidad en todo, la luz en cada cosa, y por eso tenían un libre albedrío absoluto. Pero al comer del árbol del conocimiento, todo se partió en dos. Empezaron a juzgar esto es bueno, esto es malo. Y en el preciso instante en que dividimos la realidad, perdemos nuestro poder, porque dejamos de ver el propósito unificado detrás de todo. ¿Y cuál fue el arma secreta de la serpiente para provocar este cortocircuito? La duda. Así de simple y así de potente. Por primera vez, se introduce la idea de que la unidad podría no ser real, de que se puede dudar de la luz. Ese veneno, esa semillita de la duda, es la raíz de toda nuestra desconexión y de la pérdida de ese libre albedrío original. O sea que, con la conciencia ya dividida, el alma no tiene más remedio que empezar su viaje hacia abajo, hacia la materia. El plan sigue su curso y la Biblia nos va dando pistas de cómo es este proceso de encarnación. Esta escalera bíblica que ves es básicamente el mapa de ese descenso. Nos enseña cómo los personajes que conocemos, Abraham, Isaac, Jacob, no son solo personas, son arquetipos, son peldaños de conciencia que nos van llevando desde lo más espiritual y abstracto hasta lo más físico y concreto. El proceso es súper lógico. Primero, los patriarcas establecen las bases, las facultades del alma. Luego llega José, el soñador, que simboliza el ego con todas sus facetas. Él es el puente perfecto, porque sabe manejarse tanto en el mundo espiritual como en el material de Egipto. Su invitación a la familia para que baje a Egipto es, en realidad, el momento en que el alma es invitada a encarnarse del todo en el mundo físico, para ser alimentada y vestida con la experiencia material. Pero aquí todo se tuerce. El descenso era necesario, sí, pero se convierte en una trampa. El punto de inflexión, según nos cuentan, es la muerte de Levi, que era el guardián de la tradición, de la memoria espiritual. El simbolismo es brutalmente claro. En el momento en que olvidamos quiénes somos y de dónde venimos, la experiencia física deja de ser una aventura y se convierte en una esclavitud. Ahora que ya entendemos el origen de todo, podemos meternos de lleno a definir qué es esta prisión, este estado de Mitzraim, y por qué es tan sumamente difícil escapar de ella. Estas imágenes de trabajos forzados no hablan solo de un sufrimiento físico, son la foto perfecta de una vida reactiva, un trabajo forzado espiritual. Nos movemos solo por el placer inmediato o para evitar el dolor. Y cualquier cosa que requiera un esfuerzo consciente nos parece un peso insoportable, como si estuviéramos construyendo pirámides para un faraón que en realidad es nuestro propio ego. Y aquí viene lo más fuerte, lo que de verdad nos hace pensar. Las fuentes dicen que los israelitas no querían irse, se habían vuelto adictos al fango. Esto es un espejo de cómo funciona nuestro ego. Incluso sufriendo, prefiere la cárcel conocida que la libertad desconocida. Nos resistimos al cambio porque nos da pánico salir de nuestra zona de confort. Entonces, para que quede súper claro, la prisión de Mizraim es una conciencia dominada por el instinto, por el deseo de recibir solo para uno mismo. En este estado, la persona es esclava de sus reacciones, de su entorno. Ha perdido la capacidad de elegir la luz de forma proactiva, porque su visión del mundo es estrecha.
limitada únicamente a su propio beneficio. Pero tranquilos, ninguna presión es para siempre. El mismo sistema que nos describe el problema con tanto detalle nos ofrece la herramienta para la solución. Y esa herramienta es Pesaj, la Pascua. Pesaj no es solo recordar algo que pasó hace miles de años. Es una ventana cósmica, una apertura energética que sucede cada año. Es la oportunidad de oro para hackear nuestro propio sistema operativo y corregir ese fallo que se originó en el jardín del Edén para poder realinearnos con la conciencia del árbol de la vida. Y la tecnología de Pesaj es muy simbólica. El primer elemento es el hametz, que es cualquier cosa fermentada, la levadura que hace. Hincha la masa, la llena de aire, es la metáfora perfecta del ego, que se infla, se da importancia, se llena de dudas y se resiste al cambio. Por eso, eliminar el hametz de nuestra vida durante esa semana es un acto simbólico de desinflar nuestro propio ego. Y si el hametz es el ego inflado, la matzá, el pan sin levadura, es todo lo contrario. Es la medicina de la certeza. Al no tener aire, no está inflada por el ego, es humilde, es pura. Comer matzá es un acto consciente para introducir certeza en nuestro sistema, para neutralizar el veneno de la duda de la serpiente y reconectar con esa conciencia de unidad del árbol de la vida. Lo que nos lleva a la gran pregunta final: ¿cuál es el sentido de todo este viaje? ¿Para qué tanto lío de descender, de luchar? La respuesta, en el fondo, es bastante simple: para recordar quiénes somos de verdad. Quedémonos con esta idea que es potentísima. Nuestras dificultades, nuestras limitaciones, nuestro Egipto particular, no son un castigo, son el gimnasio del alma. El alma necesitaba bajar a la densidad de la materia y del ego para, a través del esfuerzo consciente, ganarse a pulso la redención y aprender a ser dueña de su propia naturaleza. Por lo tanto, el Éxodo es mucho más que una historia antigua. Es un manual de instrucciones atemporal para transformar nuestra naturaleza reactiva, animal y esclava en lo que los cabalistas llaman una carroza para la divinidad, o sea, un vehículo consciente para traer un propósito más elevado a este mundo. Y cerramos con esta reflexión. Todo este viaje, el descenso, la esclavitud y la liberación, tuvo un propósito: ganar experiencia y con ella un libre albedrío real. La pregunta que queda en el aire para cada cual es: ahora que conocemos el mapa, ¿cómo vamos a usar esa libertad que tanto esfuerzo cuesta ganar para construir nuestro propio ascenso?